En este video vamos a revelar cómo la sal puede ser una poderosa herramienta en la guerra espiritual. Nuestra explicación será directa y fácil de entender, para que comprendas su uso adecuado y significativo. Presta mucha atención. ¿Sabías que hay 3 maneras de usar la sal para romper todas las maldiciones y atraer bendiciones de abundancia a tu vida? ¿Por qué crees que Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Quédate con nosotros hasta el final de este video y vamos a desvelar la respuesta, dejándote sorprendido con las revelaciones espirituales sobre la sal. Para empezar, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad. Esto significa que incluso la sal fue creada por Dios con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya llegado a existir por su mano poderosa. Todas las cosas fueron hechas por Él. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua y cada llama que titila. Dios concibió la sal antes de la propia vida. En Génesis leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Siendo un mineral, la sal se formó desde el principio. La Iglesia a menudo ignora el hecho de que Dios concede autoridad no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, los animales y los elementos. Cada uno de ellos tiene su propio propósito divino. Considera el fuego y el agua. El fuego tiene el poder de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el poder de dar vida. De la misma manera, la sal ha recibido el poder de sazonar y preservar. El fuego consume, el agua nutre y la sal preserva y purifica. Cada uno de estos es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos de este mundo sirven a un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe durante tiempos de prueba? Te invito a hacer una pausa y compartir tus propias experiencias con la sal en los comentarios. Muchos encuentran fuerza e inspiración al escuchar los testimonios de otros. En tiempos antiguos, las personas creían que la sal poseía un gran poder. Se usaba para conservar la carne, sazonar los alimentos e incluso servía como una forma de moneda en la antigua Roma, donde a los funcionarios públicos se les pagaba con sal, originando la palabra salario. Jesús a menudo hablaba en parábolas, pero no todo lo que él enseñaba era puramente simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen un significado sagrado en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos rápidamente el uso del aceite, pero cuestionamos la importancia de la sal? Algunos consideran la sal algo maligno o asociado a rituales oscuros, pero eso es una mentira del enemigo. Recuerda lo que dice Juan 10, el ladrón no viene, sino para robar, matar y destruir. El enemigo intenta ocultar la verdad sobre la sal. Lo espiritual a menudo se manifiesta en lo físico, y Dios usa lo que Él creó para cumplir sus propósitos. Considera el ejemplo del aceite. El aceite de unción se menciona 20 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como sobre el tabernáculo y sus utensilios, para consagrarlos como santos y dedicados al Señor. Puedes encontrar ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los israelitas se les prohibió estrictamente reproducir el aceite de unción para uso personal, como leemos en Éxodo 30. La receta del aceite incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales, pero no hay ninguna indicación de que el aceite o sus ingredientes poseyeran algún poder sobrenatural. El poder no estaba en el aceite en sí, sino en la obediencia al mandato de Dios, que demostraba santidad. Si Dios nos ordena ungir con aceite, lo hacemos. Reflexionemos profundamente sobre esto. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos instruye a ungir con aceite,
debemos obedecer. Entonces, ¿por qué no deberíamos también honrar el propósito que Él dio a la sal? De la misma manera con la sal, estamos descuidando una herramienta poderosa que Dios nos ha proporcionado. Al igual que el aceite, la sal ocupa un lugar sagrado cuando se utiliza de acuerdo con el propósito de Dios. En Mateo 5, Jesús dice: «Ustedes son la sal de la tierra». No podemos permitir que el enemigo nos robe esta verdad. Solo hay 4 menciones a la unción con aceite en el Nuevo Testamento. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús como un acto de adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para su sanación. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el óleo de la alegría declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos ejemplos muestran que Dios usa elementos físicos para revelar verdades espirituales y cumplir su voluntad. Considera otro ejemplo, el bastón de Moisés. Dios confirió poder al bastón que Moisés sostenía para demostrar su poder. El Señor le preguntó a Moisés: «¿Qué es eso en tu mano?». Moisés respondió: «Un bastón». Entonces el Señor dijo: «Tíralo al suelo». Moisés así lo hizo, y el bastón se convirtió en una serpiente, haciendo que Moisés huyera. Dios dijo: «Por esto creerán que el Señor se te ha aparecido». Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y bastones en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los usaban como instrumentos en actos proféticos. Reconocían que si se usaban sin propósito, estos elementos podían convertirse en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido viene directamente de la Biblia. Nada ha sido alterado. Es puramente la palabra de Dios. El enemigo es un engañador. En algunas culturas se dice que alguien está salado para sugerir mala suerte, asociando esto con la brujería, ya que es sabido que las brujas usan sal en maldiciones. Ignorar estas prácticas sería despreciar la existencia del mal en el mundo. El mal y la perversidad son reales, y no existe magia blanca que venga de Dios. Cualquier acción que no sea guiada por el Espíritu Santo y alineada con la Biblia es considerada brujería. El enemigo, como engañador, imita y distorsiona lo que Dios ha creado, intentando usar las herramientas de Dios para sus propios fines. Por ejemplo, en Mateo 4, el tentador se acercó a Jesús, ofreciéndole todos los reinos del mundo, que inicialmente fueron dados al hombre por Dios. La pasaje dice: «Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras». Sin embargo, debido a la desobediencia de la humanidad, esa autoridad se perdió, permitiendo que Satanás usurpara el control sobre los reinos de la tierra. Tomemos un tiempo para reflexionar profundamente sobre esto. ¿Estamos realmente conscientes de cómo el enemigo busca corromper lo que es sagrado? ¿Estamos usando las herramientas que Dios nos ha dado con la reverencia y el propósito que merecen? Debemos recordar siempre que las cosas físicas pueden reflejar verdades espirituales y que es nuestro deber usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como nos recuerda Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Las Escrituras sugieren que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de su creación. Considera la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Lot, buscando placeres mundanos y sin buscar la orientación de Dios, eligió vivir en estas ciudades corruptas. El pecado y la depravación de ellas se hicieron tan grandes que llegaron a los cielos. Como resultado de su desobediencia, la esposa de Lot fue transformada en una estatua de sal por Dios. En este caso, la sal fue un símbolo del juicio de Dios sobre la desobediencia. Fue Dios, y no Satanás, quien usó este mineral para ejecutar su justicia.
En Levítico 2 está escrito: sazonarás con sal todas tus ofrendas de cereal. No dejes de poner sal en la ofrenda de cereal de la alianza de tu Dios. Añade sal a todas tus ofrendas. Aquí Dios ordena a su pueblo que incluya sal en todas las ofrendas. La instrucción era añadir sal a todas las ofrendas. Esto significa que no hay excepciones. Y el énfasis en no dejes de poner indica la naturaleza duradera de esta práctica para los israelitas. Para ellos, salar las ofrendas era un requisito para limpiarlas y purificarlas de impurezas. Este pasaje destaca otra característica de la sal, su papel en la purificación. En 2 Crónicas está escrito: ¿no sabéis que el Señor, el Dios de Israel, dio la realeza de Israel a David y a sus descendientes para siempre mediante una alianza de sal? Aquí Dios hace una alianza con su pueblo usando un elemento simple y natural, la sal. Este versículo también enfatiza otra cualidad de la sal, su conexión con una alianza eterna. Hemos visto 3 atributos principales de la sal en el ámbito espiritual: purificar, establecer una alianza y maldecir. Estas cualidades revelan el profundo propósito divino detrás del uso de este mineral. Ahora consideremos por qué aquellos que practican la hechicería usan la sal en sus rituales. Ellos eligen este elemento porque entienden su significado espiritual, reconociendo que es un mineral creado por el Dios Todopoderoso que existe tanto en el mundo material como en el espiritual. Saben que posee estos 3 poderes distintos y que, si se usa en su contra, puede ser una fuerza poderosa para el bien. El enemigo ha buscado engañar a los cristianos y al mundo entero, haciéndoles creer que la sal es una herramienta de las tinieblas, utilizada solo por hechiceros. Pero hoy comprenderás que la sal es mucho más que una reliquia anticuada mencionada en el Antiguo Testamento. Hoy verás que la alianza de sal es eterna. Si los cristianos han dejado de usarla, es porque han sido astutamente engañados. Hoy es el día de rechazar estas mentiras. Hoy es el día de abrazar la verdad. Gloria a Dios. La asociación de la sal con la maldición también puede verse en la historia de la esposa de Lot, quien fue transformada en una estatua de sal, como discutimos anteriormente. Esto se conecta directamente con el destino de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se dice: las generaciones futuras, sus hijos que surjan después de ustedes y el extranjero que venga de una tierra distante, verán las calamidades de esa tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido. Toda su tierra será un desierto quemado de azufre y sal. Será una tierra desolada, sin siembra, que no produce, en la cual no crece ninguna hierba. Este pasaje conecta la sal con el juicio, demostrando que también puede ser un instrumento de la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia. Crezca en entendimiento, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra fue resultado de la ira e indignación del Señor. Azufre y sal se convirtieron en símbolos de maldición sobre la tierra, impidiendo que cualquier planta o hierba creciera. La sal, junto con el azufre, fue utilizada para devastar la tierra. Ahora puede entender por qué los hechiceros usan sal en sus prácticas. Lo que Dios originalmente pretendía para la justicia, ahora es mal utilizado contra sus hijos. Esto no significa que la sal en sí misma sea mala. De hecho, es porque hemos abandonado los actos proféticos y las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. La sal es parte de nuestra herencia espiritual. Y si usted es verdaderamente un hijo de Dios, no debe temer a aquellos que usan sal con propósitos malignos contra su casa, trabajo o negocios. Usted tiene la autoridad para romper cualquier hechicería y deshacer cualquier maldición. Como está escrito en Sofonías 2, por tanto, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Moab se convertirá como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra.
una tierra de ortigas y pozos de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y los sobrevivientes de mi nación los poseerán. Aquí vemos que la sal está ligada a la destrucción de Sodoma y Gomorra, y también de Moab y Amón. Moab y Amón fueron los hijos nacidos de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación llevó al nacimiento de dos naciones perversas que constantemente guerreaban contra Israel. La inmoralidad sexual puede traer maldiciones sobre generaciones futuras. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan dificultades, como matrimonios fracasados o ciclos de abuso. La causa raíz puede estar en las acciones pecaminosas de sus ancestros. A menudo no entendemos por qué ciertos problemas persisten en nuestras familias, o por qué nuestros hijos tienen dificultades para tener matrimonios exitosos, o por qué hay casos de abuso y victimización dentro de la familia, incluso entre cristianos. Esta es, sin duda, una situación trágica, y la causa puede ser una maldición generacional provocada por las acciones inmorales de aquellos que vinieron antes que nosotros. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el versículo de Sofonías nos da una pista. Tome sal que ha sido consagrada a Dios y ore esta oración. Mi Padre, Dios de Israel, te agradezco por buscarme y darme tu palabra. Te pido que perdones los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la inmoralidad sexual que ha afligido a mi familia. Hoy tomo esta sal que ha sido consagrada en tu altar y la uso para remover el mal que ha pesado sobre mi familia hasta ahora. Rocío la sal sobre mí, creyendo que la desolación ligada a los pecados de Sodoma y Gomorra ha sido ahora apartada. A partir de hoy me apartaré de toda maldad para que tu verdad, compasión y misericordia puedan reinar sobre mí y mis descendientes. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La sal es única en la Biblia porque se usa tanto para bendecir como para maldecir. Es una herramienta dada por Dios a sus hijos, pero el enemigo ha intentado usarla contra nosotros. No temas, pues Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. A lo largo de las Escrituras, la sal aparece en contextos tanto de maldición como de bendición. El Salmo 107 nos dice, Él convirtió los ríos en desierto, las fuentes de aguas en tierra seca y la tierra fértil en salinas por la maldad de los que habitaban allí. La sal marca tierras estériles como un signo de juicio por la maldad. Aunque los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es sabio, pues debemos practicar el verdadero amor. Un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo usarla para la paz. La sal es un arma tanto para el conflicto como para la reconciliación. Aquí nos enfocamos en la sal como una herramienta para la guerra espiritual. Así como un ejército existe para defender su país y es movilizado cuando un invasor amenaza con tomar la tierra, también debemos usar nuestras armas espirituales. Mientras no haya amenaza, el ejército permanece en paz, pero siempre listo para la batalla. Sin embargo, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano y la sal debe ser utilizada para frustrar las fuerzas de las tinieblas. Toma la sal que ha sido consagrada a Dios, colócala en 3 vasos de agua y colócalos en 3 partes de tu casa. En tu ciudad, actúa ahora y únete a mí en esta oración con valentía y autoridad. Mi Padre, Dios de Israel, hoy tomo esta sal de la alianza y la esparzo por toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. La uso para secar todas las obras del enemigo, todo acto de hechicería, toda forma de idolatría. Cancelo todos los pactos que hechiceros y brujos han hecho sobre esta ciudad y les emito una última advertencia. Si no se arrepienten de sus actos malignos, caerán bajo la poderosa mano del Dios vivo.
Yo ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y neutralizo todo espíritu de venganza que busca venir contra mí y mis seres queridos. A partir de hoy, la maldad no se levantará de nuevo en esta ciudad. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. La sal posee gran poder. Eliseo fue a la fuente del agua, echó sal en ella y declaró: Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad. Tus Reyes 2:21. Este es uno de los pasajes más conocidos sobre la sal. Eliseo, un hombre bendecido con una doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le dio para sanar las aguas en el nombre del Señor. En Ezequiel 43, 23, 24 está escrito: Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un becerro sin defecto y un carnero sin mancha del rebaño. Los presentarás delante del Señor, y los sacerdotes esparcirán sal sobre ellos y los ofrecerán como holocausto al Señor. Los animales ofrecidos a Dios necesitaban ser purificados con sal antes de ser sacrificados. Esto muestra el significado de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Considera el dinero que pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Quizás provino de las manos de ladrones, asesinos, contrabandistas, burdeles o hechiceros. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación, capaz de limpiar el dinero que llevas al altar. Recuerda este principio importante. Si deseas consagrar sal a Dios, hazlo con reverencia y respeto. Cuando compres sal para consagración, adquiere un paquete entero y dedica el 100% de él al servicio de Dios. Use esta sal para ningún otro propósito. Resérvela exclusivamente para honrar a Dios. No debe usar una parte de ella para Dios y otra parte para cocinar. Entienda que esta sal fue comprada específicamente para uso en el altar. Así como usted dedica la sal enteramente a Dios, también debe hacer lo mismo con el recipiente que la contiene. No use una botella o frasco viejo de su casa. En su lugar, compre un recipiente nuevo y sepárelo especialmente para honrar al Señor. El mismo principio se aplica al aceite. En muchas iglesias, cuando se reciben los diezmos y ofrendas, se espolvorea sal sobre ellos mientras se ora para que Dios los purifique de toda impureza, como se describe en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay creyentes que entienden la importancia de la pureza en el trabajo de sus manos. Por eso, antes de llevar el diezmo al altar, lo purifican en casa con sal, que ha sido consagrada para este propósito específico. El pacto de sal, mencionado en Números 18-19, dice: Todas las ofrendas elevadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, te las he dado a ti y a tus hijos e hijas contigo, como un estatuto perpetuo. Es un pacto de sal para siempre delante del Señor, para ti y tus descendientes. Leemos la misma Biblia, y aquí se declara un pacto perpetuo de sal. El pacto de sal sigue siendo válido hoy para aquellos que honran a Dios. Usted puede decir: pero eso era para los israelitas. Sin embargo, yo le digo, usted es una rama injertada en la misma raíz del Padre, quien concede a aquellos que lo buscan de todo corazón. En las Sagradas Escrituras, la sal, debido a sus cualidades de preservación, simboliza resistencia, fidelidad y lo eterno. Es un signo del pacto, y la propia naturaleza de un pacto es que debe ser eterno. Por lo tanto, la sal es un símbolo apropiado para ello. En Oriente, por prevenir la deterioración, la sal llegó a representar la estabilidad y la permanencia de las relaciones. De acuerdo con las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía al compartir la sal. Cuando dos personas compartían una comida sazonada con sal, se comprometían a nunca traicionar ni perjudicar a la otra. Muchas veces se decía que cuando una persona comía la sal de otra, se convertían en amigas para toda la vida.
Dios deseaba que todo sacrificio ofrecido a Él sirviera como un recordatorio de su relación con su pueblo. Cuando se establecían pactos, las partes a menudo comían juntas, incluyendo sal en la comida como símbolo de lealtad y fidelidad duraderas al acuerdo. Así, se entendía que un pacto de sal debía ser honrado sin fallas. En Números 18 se implica que romper o traicionar un pacto de sal podría tener graves consecuencias, muchas veces castigadas con la muerte. Hay una historia de un historiador estadounidense que, mientras realizaba investigaciones en una ciudad del Medio Oriente, fue sorprendido por la llegada de la noche. Consciente de los peligros en los caminos durante la noche, decidió acercarse a una tienda que vio al lado del camino. Esta tienda probablemente pertenecía a ladrones que cazaban viajeros perdidos, pero el historiador sintió que no tenía otra opción, ya que la noche estaba fría y llena de amenazas. Se acercó al dueño de la tienda y le explicó que la ciudad que buscaba aún estaba lejos y que sería peligroso continuar por el camino durante la noche, ya que podría perderse o algo peor. El hombre en la tienda respondió: «¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no voy a matarte y llevarme todo lo que tienes?» El historiador respondió: «Sí, sé que eres un ladrón, pero te propongo que hagamos un pacto de sal». Al oír esto, el ladrón dijo: «Ven, sé bienvenido, bendecido del Señor, y siéntate». El ladrón puso pan en la mesa y lo espolvoreó con sal, y los dos comieron juntos. En la mañana siguiente, el historiador se despertó y encontró al ladrón guardando cuidadosamente sus pertenencias, contando los bienes del viajero. Al hacer un pacto de sal, incluso un ladrón cumplió su promesa y mostró respeto y protección por su invitado, mostrando el poder de esta práctica antigua. El hombre estadounidense, lleno de gratitud, expresó amablemente su agradecimiento y se subió a su vehículo, continuando su viaje con el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta su destino. El ladrón comprendía el significado de una alianza hecha con sal, sabiendo que tal pacto es considerado un servicio a Dios, y juró honrarlo por toda la vida. En Oriente, la alianza de sal sigue siendo un acuerdo sagrado, válido incluso más allá de la muerte, vinculando a ambas partes hasta el fin de los tiempos. En una ocasión, un comerciante salió a comprar 100 ovejas, pero al llegar descubrió que el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. Al darse cuenta de que no tenía suficiente dinero para comprarlas, el pastor propuso que hicieran una alianza de sal. El pastor prometió vender las 300 ovejas y el comerciante acordó pagar por las 200 adicionales en 60 días. Sellaron el acuerdo compartiendo una comida sazonada con sal. El comerciante se llevó las 300 ovejas, pero 30 días después falleció. El hijo del comerciante, conociendo la alianza que su padre había hecho, honró el acuerdo, pagando la cantidad restante dentro de los 60 días estipulados. Comprenda esto: una alianza de sal representa un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada y vinculante. No puedes afirmar que hiciste una alianza con Dios y luego vivir sin preocuparte por Él. Dios honra a aquellos que lo honran. Su promesa es que Él será tu padre y tú serás su hijo. Sin embargo, es esencial recordar y seguir sus mandamientos. En Éxodo 20 se habla del Valle de la Sal, donde la victoria es concedida a aquellos que luchan por su bendición. En 2 Samuel, la fama de David se extendió después de que derrotó a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. El propio David mató a 10,000 hombres en ese mismo valle, dando a la batalla su nombre duradero. Más tarde, Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde también derrotó a 10,000 hombres de Seir. Este valle permanece como un símbolo de victoria y alianza. Los israelitas alcanzaron la victoria sobre sus enemigos en 2 ocasiones notables, siendo una de ellas el triunfo de David sobre 18,000 arameos.
Aunque los estudiosos aún no han determinado el lugar exacto de este evento, 2 Samuel nos dice que David fue exaltado por su pueblo al vencer una batalla extraordinaria. Las probabilidades estaban en su contra, con un ejército mucho más grande que el suyo, pero Dios estaba con David, concediéndole éxito en el Valle de la Sal, donde derrotó a esos 18,000 soldados. Permítanme aclarar algo sobre esta historia. Si no luchas tus batallas, no experimentarás la victoria. Muchos de nosotros fuimos enseñados a decir: Dios lucha nuestras batallas, pero esto es solo parcialmente cierto. Dios, de hecho, ha vencido la guerra. Él ya ha garantizado la victoria final, pero somos responsables de luchar nuestras batallas individuales. Debemos luchar por nuestras bendiciones. Lamentablemente, muchos cristianos modernos han desarrollado el hábito de depender exclusivamente de la oración, esperando que Dios actúe, mientras ellos no hacen nada. Recuerden, Jesús es la palabra hecha carne, y sus palabras estaban acompañadas de acción. ¿Él se dedicó únicamente a la oración? Claro que no. Como David, él entendió que la fe requiere que pongamos en práctica lo que creemos. Sí, la oración, el ayuno y la alabanza son esenciales, pero también llega un momento en que debemos vivir activamente nuestra fe, dando pasos hacia las victorias que buscamos. Para los israelitas, la sal tenía un significado profundo. Fue a través de la sal que la alianza de Dios con el hombre fue sellada. La sal se usaba en ofrendas, purificaciones y bendiciones, así como en maldiciones. Aquel día en el Valle de la Sal, David tuvo que mostrar a su pueblo que Dios estaba con él, que la alianza de sal estaba sobre él y que la victoria vendría de la mano del Señor. Ahora, para aquellos que buscan las bendiciones de Dios, les pregunto, ¿qué están haciendo para obtenerlas? ¿Están esperando pasivamente, orando en casa, esperando que Dios aparezca? ¿Simplemente van a la iglesia y se sienten satisfechos con eso? Con demasiada frecuencia, los cristianos esperan la respuesta de Dios sin hacer nada a cambio. Muchas veces nos encontramos queriendo hacer lo mínimo en nuestra fe, reacios a hacer sacrificios o a ir más allá de lo estrictamente necesario para ser vistos como buenos creyentes. Nos volvemos complacientes y faltos de gratitud, esperando recibir las mayores bendiciones con el menor esfuerzo. Pero, ¿qué debe hacer un cristiano para realmente recibir las bendiciones de Dios? La respuesta es simple: luchar por ellas. Considera la historia de David como una lección. La sal puede traer bendición o maldición. Si entras en una batalla decidido a ganar, la sal será una bendición. Sin embargo, si entras con una actitud tibia, la sal se convertirá en una maldición. Así funciona la hechicería. Si una bruja maldice tu casa con sal y no estás dedicado a Dios, la maldición te afectará. Pero si reconoces que la sal es una herramienta hecha para ti y permaneces fiel a Dios, ninguna plaga ni maldición alcanzará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse y vivir una vida justa, piadosa y recta delante de Dios, abrazando por completo una forma de vivir espiritual. Sin este compromiso espiritual, algo esencial estará faltando en la vida. La sal es solo el punto de partida en esta batalla espiritual. Hubo momentos en que Jesús sanó solo con una palabra, pero en otras ocasiones usó actos proféticos para demostrar su autoridad divina como Hijo del Creador. Por ejemplo, en Juan 9, mientras Jesús pasaba junto a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que él naciera ciego?» Jesús respondió: «Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Debemos realizar las obras del que me envió mientras es de día, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo puso en los ojos del hombre.
Le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Puede que aún tengas dudas sobre lo que estoy tratando de transmitir, así que déjame darte un ejemplo relacionado con las plantas, todas creadas por Dios para sus propósitos. Todo lo que existe fue hecho por Dios y para su gloria. Entre sus creaciones están las plantas, que recibieron la capacidad de curar los cuerpos de humanos y animales. Algunas de estas plantas poseen propiedades que curan enfermedades graves, y muchos de los medicamentos actuales, como la aspirina y la morfina, se derivan de ellas. Ahora, ¿son las plantas puramente espirituales o materiales? Puedes decir rápidamente que son materiales, ya que forman parte del mundo físico. Pero, ¿y si te dijera que las plantas comenzaron su existencia en el reino espiritual? Al principio no había nada más que un vasto vacío, y luego de repente todo fue creado, como se describe en Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de lo espiritual, volviéndose material. Todo existió primero en la mente de Dios antes de tomar forma en nuestro mundo mortal. Como dice el libro de Jeremías: «Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré». El mismo Jesús es el Espíritu hecho carne. Cuando lo espiritual se transfiere al mundo material, pueden ocurrir milagros. La sal, por ejemplo, es solo sal, una sustancia simple, cotidiana, hasta que se une con lo espiritual. En el reino espiritual, la sal representa una alianza, purificación y bendición. Jesús demostró este principio al combinar lo espiritual con lo físico. Él escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos de un hombre ciego. La tierra es simplemente tierra, claro, pero recuerda que del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es simplemente saliva, pero también es agua, y el agua fue hecha para dar vida. Jesús, comprendiendo esto, usó su autoridad divina para unir lo espiritual y lo material, trayendo un milagro. Hay un punto esencial a considerar en Juan 9. Después de que Jesús aplicó el lodo en los ojos del ciego, le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Fue la acción, la obediencia al mandato de Jesús, lo que completó el milagro. Obediencia y acción resultaron en bendición. En resumen, la sal ha sido utilizada como una herramienta de bendición y guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento. La sal tiene un profundo significado simbólico en la Biblia, representando la alianza entre Dios y su pueblo, como la alianza con David. En el Antiguo Testamento fue utilizada para purificar ofrendas y condenar lugares contaminados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno y se usa para la purificación, para expulsar maldiciones y establecer alianzas. El uso de la sal debe hacerse con gran cuidado y pureza. Desde el momento en que se adquiere, debe ser dedicada y solo deben utilizarse utensilios nuevos, reservados para ese propósito. Cuando un creyente usa la sal, debe estar completamente dedicado a Dios, viviendo como un verdadero hijo de la fe. La sal se utiliza en áreas afectadas por maldiciones traídas por hechicería, pecado y maldad humana, especialmente en lugares donde los espíritus malignos se niegan a salir. Al usar la sal en estos contextos, se debe orar e interceder, atando cualquier espíritu de venganza. La sal también se aplica para romper maldiciones de corrupción que se han transmitido de generación en generación. Para esto, puede colocarse sobre el vientre mientras se renuncian a cualquier vínculo ancestral. La sal también debe ser esparcida sobre los diezmos y ofrendas llevadas al altar, orando por su purificación. En casas y espacios consagrados, la sal se esparce para declarar que estos lugares están bajo protección divina y que ningún espíritu maligno o hechizo puede prevalecer contra ellos.
En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo, donde ninguna de las partes traicionará o perjudicará a la otra, estableciendo un lazo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, es esencial recordar que la sal por sí sola es ineficaz sin verdadera fe y un compromiso genuino con Dios. Considera esta lección importante. ¿Has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó a Moisés hacer en Números 21? Después de dejar el monte Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, los israelitas se desanimaron. Hablaron contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan, no hay agua, y detestamos este miserable alimento. A causa de sus quejas, el Señor envió serpientes venenosas entre ellos, y muchos israelitas fueron mordidos y murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo: hemos pecado, pues hablamos contra el Señor y contra ti. Ora al Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Moisés oró por ellos, y el Señor lo instruyó: hacer una serpiente de bronce y colocarla en un poste, declarando que cualquier persona que hubiera sido mordida podría mirarla y vivir. Moisés obedeció confeccionando una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Siempre que alguien era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, era curado y vivía. De esta manera Dios mostró misericordia a su pueblo, proporcionándoles una señal visible para mirar y obtener salvación del veneno mortal. Pero la historia no termina ahí. Con el tiempo el pueblo de Israel cayó nuevamente en corrupción. En 2 Reyes 18, leemos que el rey Ezequías quitó los lugares altos, rompió las columnas sagradas, cortó los postes de Aserá y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Hasta ese momento, los israelitas quemaban incienso ante ella y la llamaban Neustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo había olvidado que el milagro de la curación venía de Dios y no de un mero objeto. Esta lección también se aplica al uso de la sal. Debe ser un instrumento para los propósitos de Dios, no algo que sea adorado o utilizado de manera descuidada. La sal sirve para manifestar la autoridad de Dios, pero debe usarse correctamente. Sé diligente y fiel en tu servicio a Dios, y no repitas el error de los israelitas. Usa las herramientas que Dios te ha dado de manera adecuada, y siempre tendrás su favor. Recuerda, las bendiciones no están en quejarse, sentir lástima de uno mismo o en la tristeza. Eres llamado a ser un guerrero en tiempos de guerra espiritual, siempre avanzando sin retroceder. Un cristiano permanece fiel a Dios, tanto en los buenos como en los malos momentos, nunca permitiendo que su fe flaquee. Si eres cristiano, vive con una mentalidad sobrenatural. Comparte tus pensamientos respetuosamente en la sección de comentarios. Si consideras que este contenido es valioso, suscríbete para mantenerte actualizado con nuestros últimos videos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Dale like y deja un comentario. Tu participación ayuda a llegar a más personas. Juntos, podemos traer más luz al mundo y profundizar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.